Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo, trayéndote la palabra del día. Es mayo 23 del 2020. El mensaje de ahora es: la palabra se hizo carne. Ah, Varios objetivos ahora: tratar de mostrarte de que hay poder en lo que está escrito. Hay poder en lo que está en tu corazón, en lo que tú confiesas, y especialmente cuando confiesas alineándote con lo que dice la palabra. Um, Hay poder. En mi introducción de ahora es en Lucas 16, Lucas capítulo 16, versículo 17. Dice: pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Um, la importancia de los que estaba escrito para Jesús era sumamente importante. Um, la escritura graba de que Jesús, que Juan recibió la palabra de Dios, y al recibir la palabra de Dios le ordenó que empezara a bautizar a las personas. Juan empezó a bautizar al pueblo de Israel um, en agua, y para su sorpresa Jesús mismo participa y es bautizado por Juan. Y al ser bautizado por Juan, dice que el cielo se le abre a Jesús y el Padre habla y dice: aquí es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después de ese evento, Jesús es transportado por el Espíritu, es guiado por el Espíritu hacia el desierto, y es probado, es tentado por el diablo, por el enemigo, para lo tienta. Y una de las herramientas que Jesús usa uh, para pelear contra el diablo es lo que está escrito. Dice: las tres veces que enfrenta las tentaciones, las enfrenta con: está escrito, está escrito, está escrito. Um, y, 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 ahí muestra de que en deber de Jesús hacer referencia a la voz que escuchó del Padre, que él era su Hijo amado. No le recuerda al diablo de eso, sino que usa la palabra escrita, usa el poder de la palabra escrita. Y en este pasaje de la introducción, dice, él muestra lo sólido de la palabra, que es que tiene la palabra escrita. Dice: si hay algo que nosotros podemos ver como estable, seguro, que permanece, son los cielos. Tardan, los científicos muestran de que ellos dicen de que por sus estudios y todo, de que tardan millones y millones de años, billones de años en existencia. O sea, no es algo que de la noche a la mañana se desvanecen. Es algo que permanece por mucho tiempo, pero sin embargo Jesús dijo: aún los cielos y la tierra pasarán, serán destruidos, pero mi palabra no pasará. Entonces, cuando entendemos eso y hacemos la escritura, lo que está escrito, la base de nuestras vidas, entonces nos estamos apegando a algo que es permanente, que endurece, que pasa el tiempo y permanecerá. Todo lo que miramos, todo lo que vemos en la tierra tiene una fecha de expiración, cambia. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Y ese es el mensaje que Jesús le transmite a las personas. Y podemos ver a través de la vida de Jesús la importancia que tenía la Biblia, lo escrito en la vida de él. Se cree que en el tiempo de Jesús habían dos grupos de judíos. Un grupo era los saduceos, que eran un grupo influyente, tenían dinero. Y había otro grupo que eran los fariseos, que básicamente los recordamos como hipócritas, generación de víboras. Pero los saduceos
tenían un problema grande, un problema que a pesar de que ellos servían en el templo de Dios, hacían sacrificios, tenían que ver con las cosas de las ceremonias de Dios. ah, Hay comentaristas que dicen de que ellos no creían en los libros de los apóstoles, de los profetas. No creían en Isaías, Jeremías. Para ellos el valor era Génesis, Deuteronomio. Entonces ellos no creen en las demás cosas. Ah, Sin embargo, ha pasado el tiempo y este grupo ya no existe, ya no hacen sus sacrificios, ya no. Jesús reemplaza todo eso por su muerte y resurrección. Entonces este grupo deja de ser. Los otros se convierten en lo que conocemos ahora como los judíos. Los grupos de los fariseos todavía existen, los que estudian la ley de Moisés, los profetas, los escritos de los profetas. Y entonces este grupo todavía permanece, pero el otro ya no, el otro ya dejó de ser. Entonces es importante la palabra, es importante creer a lo escrito. Lo escrito es sólido. No Es cierto que Jesús es la palabra viva, que es la expresión de Dios en vivo, pero sin embargo lo escrito tiene autoridad. Tiene autoridad y fue establecido por Jesús para beneficio de nosotros. Fue apuntado. En sí, en Biblia completa, en la Biblia completa de los dos pactos, el pacto que nosotros seguimos es el nuevo pacto de Cristo, que fue empezado por su sangre. Y el viejo pacto, el antiguo pacto, los dos los leemos y todo, pero el enfoque de nosotros es el nuevo pacto. Es lo que a nosotros nos importa. Pero al final de cuentas, la palabra del antiguo y el nuevo pacto, los dos apuntan a Cristo, los dos muestran a Cristo. Entonces, cuando tú lees la Biblia y te apunta a Jesús, te revela a Jesús, entonces tienes vida. Pero si te apuntan a otra cosa, a otra persona, no hay vida, no hay vida en eso, porque la Biblia completa habla de Jesús, es de Jesús. Entonces, sea el antiguo pacto o el nuevo pacto, las dos cosas apuntan a Cristo. Entonces Él es la expresión de vida, y sin embargo vemos de que esa expresión de vida, esa palabra de vida, dice Juan que la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. Entonces está entre lo escrito, lo que escuchas, lo que tú hablas. Todo se encaja, se apunta a Cristo. Entonces cuando tú hablas de la palabra de Dios, te pones de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, estás poniéndote de acuerdo con algo que permanece. Pero si quitas a Cristo del medio, si pones a otra persona, entonces eso no permanecerá, eso terminará. Tiene expiación, un día de término. Entonces Jesús muestra que aunque los cielos y la tierra se miren estables, se miren sólidos, llegará un momento donde fallarán. Pero sin embargo, la palabra sigue, la palabra endurece, permanece. Todo lo que vemos nosotros en la tierra es creado por la palabra de Dios. Todo lo que vemos en la tierra es creado por la palabra de Dios y se mantiene por la palabra de Dios. Existe por la palabra de Dios. Entonces, cuando tú te mantienes por la palabra de Dios, tú vas a permanecer. Tú vas a continuar. Esa es la idea de la palabra. Esa es la idea de la palabra. En Romanos en Romanos 10 habla de ese poder. Y en Romanos dice que el fin de la ley es Cristo. Jesús termina con la ley, pero sin embargo, acuérdate que el nuevo pacto es Jesús. Entonces el nuevo pacto continúa.
la palabra permanece a través de Cristo. En Romanos 10, versículo 1 dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, hablando de Israel, que sea que crean en la gracia de Dios, que se aparten de la ley de Moisés y que sigan a Cristo. Esa es la oración de Pablo. En versículo 2, porque yo testifico a su favor de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. O sea, ellos no reconocen a la justicia de Dios, quieren establecer su propia de ellos a través de la ley de Moisés. Esa es la idea. Ayer estaba viendo un pasaje de unos hermanos, unos judíos, un rabí que estaba enseñando acerca de que la palabra, el idioma hebreo es el DNA de la creación. Y viéndolo y todo, puedo ver de que básicamente pareciera como que estuvieran en lo correcto, pero a la misma vez les falta Cristo, les falta Jesús en sus vidas para que puedan tener esa verdadera conexión. La ley de Moisés ya, dice Pablo, dejó de ser, ahora es Cristo. Cristo continúa en Cristo. El Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Dice, porque Cristo es el fin, dice, pues aquí el versículo 4 del capítulo 10 de Romanos, porque Cristo es el fin de la ley para la justicia y todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es hacer para bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Esta es la que estamos hablando. En tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confesáramos con tu boca, confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree no será avergonzado. La palabra de Dios permanece. La palabra de Dios permanece, y por eso es que haces bien leerla. Haces bien leerla porque es lo que vas a heredar de lo que cuando la lees, es que vas a empezar a poner fundamentos eternos en tu vida al estar leyéndola, al estar meditándola. Entonces, si vas a entender el propósito de Dios, que es en Cristo, y poder usarlo. Dice ahí Pablo, está cerca de ti ahora la palabra. Acuérdate que la escritura se cumplió en Cristo. La palabra se hizo carne. Y ahora la palabra de la persona de Cristo regresó al Padre. Entonces la palabra continúa, ahora está en nuestra boca, en nuestros corazones. Hacemos correctamente confesar, alinearnos con lo que la palabra dice, y creer que la palabra se cumple, la palabra permanece. Aunque lo demás perezca, la palabra no va a perecer, la palabra va a continuar, va a seguir. Así que haces bien en apegarte, en creerla. Y Pablo dice ahí: con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hay dos actividades bien importantes. Lo que creemos en nuestro espíritu se va a manifestar con lo que nosotros confesamos con nuestra boca. Y qué lindo es cuando tu espíritu se alinea con la palabra, con esta palabra eterna, y confiesas vida con tu boca. Confiesas que Cristo es el Señor, que Cristo es Jehová, es el Dios de los ejércitos. Y pasa
a Jesús de ser una persona más a ahora tomar posición de su divinidad. Porque acuérdate que Jesús se hizo carne, pero él es la salvación, Él es la vida, Él es lo que descendió, del Dios que descendió del cielo. Dios mostró su gloria a través de Jesús. El que mira a Jesús, mira al Padre. Entonces, cuando tú confiesas que Jesús es el Señor, obtienes salvación. Y cuando tú crees en tu corazón que Jesús es Dios, obtienes justicia. Entonces la justicia ya no se hace, la justicia se cree. Ese es lo que Pablo está tratando de decir. ¿Por qué? Porque ahora es Jesús el que obra. No se puede nada más, como se dice, creer sin accionar. Hay que creer para accionar, para hacer. No solo es hablar, sino también accionar. Ahora lo importante es que cuando tú crees en Jesús, Dios acciona por ti. Ya no eres tú el que acciona, es Dios. Tú descansas en Dios. Entonces, para mí, para mi punto de ver y mi creencia, yo prefiero mejor ver a Dios en acción y no ver mi carne en acción. Prefiero mejor creer en mi carne y ver a Dios manifestarse, porque sé que va a ser un trabajo mejor que el que yo pueda hacer. Así que para los que creen, para los que pelean y dicen, es que no solo creer, es que también hay que hacer, claro que hay que hacer, pero que Dios haga, que no seas tú el que hagas. Si el Espíritu no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Que sea el Espíritu de Dios, que sea Dios mismo trabajando a través de ti. Pero tú descansa en Jesús, descansa en su Espíritu Santo, toma el descanso de Dios y para conquistar la tierra prometida aquí en la tierra, y sacar el mal a través de la palabra. La palabra va a permanecer. Haces muy bien en creer a lo escrito, y cuando su escrito apunta a Jesús, obtienes victoria. Esa es la victoria de Cristo para nosotros: creer a la palabra, permanecer en la palabra de Cristo, y obtenemos victoria en nuestras vidas, porque Jesús ya venció. Él está ahora sentado a la diestra del Padre. Nos ha puesto juntamente con Él. Nos morimos en la cruz, en su cuerpo, y ahora resucitamos con Él en la cruz, y estamos sentados a la diestra del Padre. Lo que está escrito cuenta. Lo que tú escuchas audiblemente o Dios te enseña, es importante que lo confirmes con lo que está escrito. No va a contradecir lo escrito, va a confirmar lo que está escrito, y esa palabra permanecerá. Lo demás tiene una fecha de vencimiento, aunque se mire sólido como los cielos y la tierra. Llegará un momento que terminarán, pero tú continuarás porque la palabra es eterna. Y por eso es que no buscamos en la naturaleza lo que verdaderamente viene de la palabra. La palabra es lo que verdaderamente te da salud, y lo que la palabra le da vida a esta naturaleza, lo que la palabra salva a la naturaleza. La naturaleza misma está caída, y está esperando la revelación de los hijos de Dios para ser salva. La naturaleza no te da salvación, te da sus recursos, pero el verdadero recurso viene de la palabra de Dios. Así que haces bien que seguir creyendo en la palabra de Dios, seguir leyendo, lee la palabra de Dios, para que aprendas de Cristo, para que veas a Cristo y seas transformada en Cristo, veas su gloria, y puedas ser transformado, y no vivir con las ideas de otras personas, de
sino que tú mismo, Dios te hable, Dios te muestre a través de la palabra, o te hable en tu corazón, en tu espíritu. Dios habla siempre, de una manera u otra, habla, así que no nos deja. Pero con el conocimiento de del Evangelio de Cristo es lo que cuenta del Evangelio de la gracia, el nuevo pacto, que puedes ver en el antiguo pacto a Cristo, ver las promesas cumplidas en el nuevo pacto, ver y poder empezarlas a disfrutar. Jesús nos ama, Dios nos ama y nos da a su Hijo unigénito. Ahora podemos confesarle, creer en nuestro corazón para justicia y confesar para salvación. La salvación viene de lo que tú hablas. Así que no te alinees con tus circunstancias con lo que tú estás pasando. Alíñate con la palabra, con lo que tú crees en tu corazón de la palabra de Dios, y deja que Dios haga la obra. Deja que Dios haga la obra, y Dios la hará. Dios se manifestará y Dios te dará poder, te dará energía, te dará vida. Ese es el mensaje de ahora. Espero que te haya bendecido, que hayas recibido una verdad, que Dios te haya hablado. Y si estás en Facebook, hazle like a la publicación, compártela con tus amigos, amigas. Si estás en YouTube, no se te olvide suscribirte al canal, hacerle like al video. Cuando te suscribes hay una opción de una campanita. Asegúrate que pongas todo para que seas notificado cuando hay nuevos videos. Ese es el día, esa es la palabra de hoy. Dios te bendiga. Te veo mañana.